Buenas noches. Mi nombre es David Singer del Tecnológico Antonio José de Sucre y hoy le vamos a hablar sobre el modelo relacional de la materia base de datos de SAIA. El modelo relacional es un modelo de datos capaz de almacenar los datos de manera estructurada y en donde esto no tiene relevancia ya de que los datos se están estructurando. El modelo relacional permite la integridad de datos. El objetivo del modelo relacional es permite la independencia física de los datos. Esto es la manera en que se almacenan los datos no va a influir en la manipulación lógica y por lo tanto los usuarios podrán acceder a los datos y sus programas no se ven alterados. En la independencia lógica, el añadir, eliminar o modificar objetos de la base de datos no repercute en los programas y los usuarios que están accediendo a los subconjuntos parciales de los mismos no se ven afectados. Ah, el modelo relacional tiene varios aspectos que son lo más importante, la flexibilidad. Este es el sentido de poder que presenta a cada usuario los datos de la forma en la que usted prefiera. Esto quiere decir que el usuario tiene la capacidad de manipular o la fácil acceso a los datos. La uniformidad viene siendo la estructura lógica de los datos que presentan un aspecto uniforme, lo que permite facilitar la concepción y manipulación de las bases de datos por parte de los usuarios. La sencillez, donde las características anteriores, así como uno de los lenguajes de usuario muy sencillo, producen como resultado que el modelo de datos relacional sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario final. En los conceptos del modelo relacional se puede resaltar que la base de datos es vista como una colección de relaciones de los datos, es decir, la relación que existen de los datos entre ellos pueden ser vistas como una tabla, con filas llamadas tuplas y con cabeceras llamadas columnas. Como la podemos ver aquí, esta es la terminología estructural del modelo relacional. La estructura del modelo relacional. Esta está conformada por lo que es el dominio, que puede ser un conjunto de finito de valores homogéneos y atómicos, caracterizados por un nombre B1, B2 y B cantidad de números deseados. El atributo. Un atributo denominado por la letra A es el rol que tiene un determinado dominio D en una relación. Relación puede ser el producto cartesiano definido sobre número de dominios. Vamos a definir cada una de las partes, lo que es el dominio. Concepto del dominio. Un dominio D es un conjunto finito de valores homogéneos y atómicos, como por ejemplo lo que son el dominio de nacionalidades chilena, francesa, norteamericana, venezolana, europea, entre otros. Estas se caracterizan por números de dominio B1, B2, Bn, donde todos los valores del mismo tipo serán indivisibles y esto permite descomponer la semántica del dominio. Todo dominio tiene un nombre y un tipo de datos, que son el ejemplo que aplicamos anteriormente. Podemos considerar un dominio que no incluye nulos y dominios nulos que son nulos. El concepto de atributo. Un atributo A es el papel que tiene un determinado dominio en una relación. Es usual dar el mismo nombre al atributo y al dominio subyacente. En el caso de que sean varios los atributos de una misma tabla definidos sobre el mismo dominio, habrá que darles nombres distintos, ya que una tabla no puede tener dos atributos con el mismo nombre. El concepto de relación. Una relación sobre un conjunto de dominios de uno, de 2, de n número de veces, no necesariamente deben ser todos distintos, ya que se componen por dos partes, una cabecera y un cuerpo que es el dato. La cabecera es aquella que está conformada por una cierta cantidad de atributos y el cuerpo es aquel que está formado por un conjunto de tuplas. Las propiedades de las relaciones. En las relaciones no existen tuplas duplicadas, debido a que el cuerpo de una relación es un conjunto matemático. Las tuplas están siempre en desorden, debido a que la misma razón anterior, porque el cuerpo es un conjunto matemático. Lo que son las claves. Existen diversos tipos de claves, la clave candidata, clave primaria y claves de otro tipo. En una relación es un conjunto no vacío de atributos que identifican unívoca cantidad de nuplas. La clave primaria es aquella candidata que el usuario elegirá por consideración ajena
al modelo relacional para identificar las tuplas de una relación. Lo que son las claves foráneas. Está conformado por el editorial, que puede ser nombre, dirección, ciudad, país, entre otros. Libro, código, título, idioma, nombre, entre otros. Las restricciones del modelo relacional. Se puede decir que las restricciones son más que todo las reglas que siempre se deben de cumplir en el modelo para apoyar la integridad de las bases de datos, ya que este sea un modelo fiel al mundo. La restricción del dominio es el valor de cada atributo A, en donde un valor atómico de dominio 2. Restricción de clave, donde dos tuplas no pueden tener la misma clave. Integridad de la entidad. Ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo. Integridad referencial. Si hay una relación R2, relación que referencia tiene una descripción de la clave primaria de la relación R1, relación referenciada, todo valor de dicho descriptor debe concordar con el valor de la clave primaria, o sea, R1. Las reglas de la integridad referencial son donde se debe presentar editorial, libro, la clave foránea, el autor, libro, se escribe, las claves, entre otros. Las bases de datos relacionales y esquema de datos. Un esquema de base de datos relacional es un conjunto de esquemas de relaciones S, R1, R2 y R cantidad de veces y un conjunto de restricciones de integridad R1. Un estado de base de datos S es un conjunto de datos relacionales, tal que los estados de relaciones RI satisfacen las restricciones de integridad RI. Ahora vamos con la serie de palabras tomadas para el glosario, la parte 1 y 2, y el primer y segundo corte. Vamos a hablar lo que es la administración de base de datos relacional. Esta es una técnica de administración de base de datos en la que la información se guarda en tablas de datos bidimensionales, donde el programa que funciona con dos tablas de datos al mismo tiempo reacciona la información mediante vinculaciones establecidas por una columna o un campo común. Esto da a entender que las bases de datos relacionales pueden ser usadas al mismo tiempo sin importar la cantidad de datos que puedan ser accesibles a esas. El acceso es la manera en la cual los archivos o conjuntos de datos son referenciados por la computadora. Es decir, este es la capacidad que se tiene para accesar, manipular y tener el control total de los archivos que se encuentran en nuestra base de datos o en la computadora. Base de datos. Se puede decir que es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, en donde los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Cuando hablamos de base de datos, nos referimos más que todo como una biblioteca, donde se almacena todo lo referente a los datos que se utilizan para diversos programas, para una empresa, negocio, cualquier tipo de cosa. Los buscadores, o también llamados motores de búsqueda. Se puede decir que son herramientas que permiten clasificar la información que existe en la red o hacer localizarlas en poco tiempo según las preferencias del usuario. Los buscadores son aquellos que nos permiten a nosotros facilitar la búsqueda de información. Cuando estamos haciendo algo, lo primero que usamos son buscadores, ya de que con ellos tenemos fácil acceso a la información de manera rápida y precisa. El campo es aquella unidad básica de una base de datos. El campo puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona. Los nombres de los campos no pueden empezar con espacios en blanco y caracteres especiales. No pueden llevar puntos ni signos de exclamación o corchetes. Sí pueden tener espacios en blanco y en el medio. Los campos son aquellos nombres que nosotros estamos dando a la serie de caracteres que vamos a usar para identificar una u otra cosa en lo que es la base de datos. Los datos estadísticos. Estos pueden almacenar información estadística sobre los datos de una base de datos. Es decir, podemos ver un porcentaje de ciertos valores con los datos estadísticos. Clasificar o identificar e incluso relacionar ciertos valores. Los sistemas de gestión de base de datos, BDMS, es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todo el acceso de base de datos. DBMS, sistema de gestión de base de datos, es aquellos programas, cualquier clase de programas que permiten la creación y accesar y modificar las bases de datos. La eliminación es una solicitud de eliminación que se expresa de forma muy parecida a una consulta. Sin embargo, en vez de presentar tuplas al usuario, quitamos las tuplas seleccionadas de la base de datos. Solo puede eliminar tuplas completas. No se pueden eliminar únicamente valores de determinado atributo. Eliminación, como su nombre lo dice, se encarga de eliminar los factores que deseemos de las tuplas de la base de datos. La facilidad de consulta. Estas permiten al usuario hacer cuestiones sencillas a la base de datos.
Este tipo de consultas tienen como misión proporcionar la información solicitada por el usuario de una forma correcta y sencilla. Son aquellos módulos de consulta que permiten al usuario ver cierta información de manera fácil. Los formularios. Se pueden decir que es el elemento en forma de fecha que permite la gestión de los bases de datos de forma más cómoda y visiblemente más atractiva. Bueno, los formularios son aquellos elementos que nos facilitan a nosotros la gestión de la base de datos y aquellos que nos permiten la visibilidad de los datos. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.